Si quieres generar ingresos pasivos, sea para complementar tus ingresos actuales o para simplemente depender completamente de tus inversiones, en este video te voy a compartir 4 diferentes inversiones que justamente te podrían generar ingresos sin ya tener que trabajar. Este video es patrocinado por mi curso de finanzas personales que ya solamente estos últimos días de enero tiene 50% de descuento utilizando el cupón 2025 en el enlace de la descripción. Entonces, ¿quieres generar ingresos pasivos? Normalmente, por supuesto, generas ingresos probablemente a través de tu trabajo, pero también podrías generar ingresos a través de tu capital. Eso quiere decir, por supuesto, poner tu dinero a trabajar para que este dinero genere más dinero y de preferencia solamente depender de ese rendimiento adicional, dejando el capital intacto para que esto se convierta esencialmente en una fuente interminable de dinero. Veamos entonces en este video 4 diferentes inversiones que puedes hacer para lograr esto y cuánto tendrías que invertir en cada una para que te genere 10,000 pesos completamente pasivos todos los meses. Antes de adentrarnos en esas inversiones, sin embargo, es importante aclarar en qué momento realmente deberías buscar generar ingresos pasivos. Por una simple y sencilla razón. El generar ingresos pasivos no es compatible con el interés compuesto. Si tú estás dependiendo de los ingresos que genera tu inversión, estás matando al fabuloso interés compuesto que hace que tu inversión crezca de valor a lo largo del tiempo. Entonces, tú debes de decidir qué es lo que quieres de tu inversión, ingresos pasivos o interés compuesto. Esencialmente, tú en tu vida podrías encontrarte en una de 2 diferentes etapas, la etapa de acumulación y la etapa de deacumulación. La etapa de acumulación normalmente es aquella en la que tú estás trabajando activamente por generar ingresos y parte de esos ingresos los vas ahorrando para que poco a poco se vayan acumulando hasta tal punto que ahora sí son suficientes para generar ingresos pasivos suficientes que cubren a todos tus gastos y entonces puedes entrar a la etapa de deacumulación. Naturalmente entonces, si tú estás en la etapa de acumulación, quieres interés compuesto, no ingresos pasivos. Ya que llegas a la etapa de deacumulación, que sabes que tu capital es suficiente para cubrir tus gastos, entonces ahora sí, lo que podrías buscar son estos ingresos pasivos. Asumiendo entonces que tú quieres esos ingresos pasivos, ya estás en la etapa de deacumulación o quizás simplemente quieres tener una idea de cuánto tendrías que juntar para poder depender de tus inversiones y ya no tener que trabajar. Empecemos hablando de esas 4 opciones que te mencionaba. Y la primera opción ideal para generar ingresos pasivos en largo plazo son los bonos. Ahora, una forma muy sencilla de pensar en estos bonos es que son los hermanos mayores de los CETES. Porque como los CETES también son deuda del gobierno federal, pero al contrario de los CETES son de largo plazo. Mientras que los CETES te permiten invertir un máximo de 2 años, los bonos te permiten invertir de 3 hasta 30 años. Al contrario de los CETES, sin embargo, los bonos no pagan el rendimiento hasta el final del plazo, sino que los bonos te estarán pagando intereses definidos desde el momento en que los compras todos los semestres y durante el plazo que hayas contratado. Podrás contratar bonos de 3, de 5, de 10, de 20 o hasta de 30 años. Y precisamente desde el inicio del plazo, tú sabrás exactamente qué tasa te pagarán y sabrás entonces exactamente cuánto dinero vas a recibir cada semestre. Esto lo hace una opción ideal precisamente para generar ingresos pasivos y depender de esos ingresos, porque ya tienes una idea muy precisa de cuánto vas a estar generando. Por ejemplo, precisamente esta semana se subastaron bonos a 20 años. Y estos bonos estarán pagando 10.56% anual, que es un 5.28% cada semestre aproximadamente. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, quieres generar 10,000 pesos al mes, que en este caso más bien serían 60,000 al semestre porque pagan cada semestre, o 120,000 al año, tú podrías dividir esos 120,000 pesos que estás buscando entre la tasa de interés, en este ejemplo 10.56%, para encontrar que necesitarías invertir 1.136.364 pesos. Y con esa inversión, todos los semestres estarías recibiendo 60,000 pesos que ya tú tendrías que administrar para utilizar 10,000 pesos cada mes. Y así por 20 años, que es el caso de estos bonos que se subastaron esta semana, aunque ya mencioné que hay a diferentes plazos. Además de que al final de esos 20 años obtendrías tu 1.136.000 pesos de regreso. Lo que me lleva a la segunda opción para generar ingresos pasivos, porque el problema de los bonos es que tu dinero durante todo ese plazo irá perdiendo poder adquisitivo. No solamente durante 20 años tendrás que sobrevivir con 60,000 semestrales, que 60,000 semestrales dentro de 20 años
van a alcanzar para mucho menos que 60,000 semestrales hoy. Además de que recibirás tu 1.100.000 pesos dentro de 20 años, que ese 1.100.000 alcanzará para mucho menos. Por eso, la segunda opción podría ser una excelente alternativa, porque se trata de los UDI bonos. Al igual que los bonos son deuda del gobierno federal, sin embargo, como su nombre lo dice, están expresados en UDIs, no en pesos. La diferencia es que el valor del UDI sube todo el tiempo debido a la inflación. Todo lo demás es idéntico a los bonos. También los puedes comprar a través de CETES Directo. También te pagarán un cupón, una tasa de interés cada semestre, que tú sabrás desde el inicio del plazo cuando tú compras ese bono y que te lo pagarán durante todo el plazo, que también puedes contratar 3, 5, 10, 20 o 30 años. Sin embargo, los UDIbonos tenderán a prometerte una tasa de interés inferior a los bonos. Por ejemplo, hace 2 semanas precisamente se subastaron UDIbonos a 20 años que solamente van a estar pagando 5.45% anual, comparado con el 10.56% de los bonos a 20 años subastados esta semana. La diferencia es que ese 5.45% se calcula cada semestre según el valor de los UDIs en ese momento. Te voy a dar un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Si tú quieres generar precisamente 10,000 pesos al mes, 60,000 pesos cada semestre o 120,000 al año, con ese 5.45% que acabamos de ver en los UDIbonos a 20 años de hace 2 semanas, tendrías que haber invertido 2.201.835 pesos. Pero en ese momento, cuando tú lo inviertes, tus pesos se convierten a UDIs. Y como en este momento el UDI ronda los 8 pesos con 37 centavos, esa cantidad se habría convertido en 263.184 UDIs. 6 meses después, cuando llegue el momento de que te paguen el primer cupón, el UDI seguramente habrá subido de valor porque la inflación se irá acumulando. Digamos que, por ejemplo, el UDI estará a 8.54 pesos. La misma cantidad de UDIs ahora valdría 2.247.596 pesos. Es sobre esa cantidad sobre la que se tendrá que calcular tu interés. Y de pronto, ese primer semestre recibirás 61.246 pesos con 99 centavos, más de los 60,000 que originalmente habías calculado, porque ahora está contemplando la inflación acumulada durante esos 6 meses. Y así cada semestre, durante 20 años. Te aseguras entonces de que cada semestre tu ingreso mantiene el poder adquisitivo. Además de que también tu inversión original recuerda que se convirtió a UDIs. Entonces, al final del plazo, en este caso 20 años después, tu inversión se tiene que volver a convertir en pesos, pero de los 263.184 UDIs originales. Que si en 20 años el UDI, por ejemplo, ya anda en 17, tú recibirías 4.474.128 pesos de regreso. Técnicamente, tu poder adquisitivo no se incrementó, solamente mantuvo el ritmo de la inflación. Pero al menos no perdiste poder adquisitivo, como habría sido el caso de los bonos. Lógicamente, aquí tú tendrías que decidir qué prefieres, porque los bonos, como te pagan una tasa de interés superior desde ahora, te permitirían generar este mismo ingreso pasivo con una inversión menor. Pero los UDIbonos te permiten mantener tu poder adquisitivo en el largo plazo o en el plazo que tú hayas decidido contratar. Ahora, toma en cuenta que tanto para los UDIbonos como para los bonos tienes que esperar a que se subaste el plazo al que tú estás buscando invertir. No todo el tiempo está disponible cada uno de los plazos. Por ejemplo, mencioné que esta semana en la que estoy grabando este video se subastaron los bonos a 20 años, pero la siguiente subasta no será hasta el 25 de marzo. La Secretaría de Hacienda publica todos los trimestres el calendario de subastas. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción el calendario para el primer trimestre de 2025. Ya a finales de marzo se publicará el del segundo trimestre y así sucesivamente, para que tú encuentres en esta tabla el bono o el UDIbono que tú estás queriendo invertir. Por ejemplo, bonos a 20 años son este que dice M20, porque el nombre técnico del bono es bono M. Y tú verás en qué fecha hay una subasta. Días antes de esa fecha tendrás que entrar a cetesdirecto.com para encontrar esa opción de inversión listada y poder hacer tu compra. Ahora, la tercera opción de inversión para generar ingresos pasivos son los bienes raíces. Naturalmente, cuando hablamos de bienes raíces, normalmente pensamos quizás en comprar un edificio, o comprar un departamento, o comprar una casa y
Mientras que eso es posible si ya tienes este monto de dinero que estamos hablando de 1, 2 o 4 millones de pesos, no es necesario y de hecho quizás no sea la mejor opción. Porque si tú tienes que administrar la renta de tu casa o de tu departamento, no es técnicamente ingreso pasivo, aún tienes que hacer algo de trabajo. Una alternativa que sí genera ingresos completamente pasivos a través de tu inversión son las fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces, sea en México o en Estados Unidos, que en Estados Unidos en inglés se llaman Real Estate Investment Trusts, pero que significa exactamente lo mismo, fideicomisos de inversión en bienes raíces. Estos fideicomisos lo que hacen es tomar el dinero de los inversionistas e invertir en diferentes inmuebles, sin que el inversionista mismo tenga que estar activamente en la administración, simplemente va a recibir las rentas. Además, por ley, las fibras tienen que repartir 95% de las ganancias que generan todos los trimestres, aunque algunas fibras también optan por hacer este reparto de rentas incluso cada mes. Para invertir en estas fibras, sea fibras en México o REITs en Estados Unidos, lo puedes hacer a través de una casa de bolsa. Incluso casa de bolsa en México te permitirá invertir en fibras estadounidenses, en REITs, y ya mencionaré en un momento cómo. Pero tienes que entender que cuando se trata de invertir en fibras, se crea una especie de inversión híbrida, porque sí, estás generando rentas quizás cada trimestre o como decía a veces cada mes, pero también tienes el potencial de que el valor de la fibra vaya creciendo, quizás porque el valor de sus propiedades ha aumentado. Entonces es una inversión doble, una inversión híbrida, que aunque suena muy bonito, en realidad esto significa que no es ni tan buena como inversión de ingresos pasivos, ni tan buena como inversión de crecimiento potencial en el largo plazo. Te voy a dar unos ejemplos para que te des una idea de qué tan buena es en cada una de las dos. Por ejemplo, Fibra 1, que puedes encontrar en tu casa de bolsa como Funo 11, es la fibra más grande en México. Administra más de 600 propiedades en diferentes sectores. Justamente puedes entrar a funo.mx para ver su portafolio y te encontrarás un montón de propiedades que seguramente te resultan familiares y que quizás incluso has visitado. Bueno, esta fibra el pasado trimestre pagó un 9.25% anual como renta a los inversionistas. Sin embargo, esto fue solamente el trimestre pasado. En los últimos 5 años, esa renta trimestral ha variado bastante, es diferente cada trimestre y ha sido tan alta como 15% o tan baja como 1.5%. Hablando del total de 2024, sin embargo, pagó 7.1% con respecto al valor de cada acción al inicio del año. Eso quiere decir que si tú al inicio de 2024 invertiste 100 pesos, durante 2024 recibiste 7 pesos con 10 centavos. Sin embargo, al mismo tiempo, la otra parte de la inversión híbrida que te mencionaba no le fue tan bien. De hecho, perdió 27% de su valor. Eso quiere decir que tus 100 pesos originales ahora valdrían 73. Y que si no agregaras más dinero, si incluso se mantuviera el 7.1% de renta durante 2025, ahora ese 7.1% solo equivaldría a 5 pesos con 90 centavos. Claro, eso fue 2024, así como en 2024 el valor de la fibra bajó, en algún año el valor de la fibra podría subir. Pero esto es a lo que me refiero con que es una inversión híbrida, tiene ese potencial crecimiento, que por supuesto varía todos los años, no sabemos cuál va a ser, incluso en unos años como 2024 podría ser negativo, y además esa renta, que en bienes raíces podríamos esperar que ronde entre el 6 y el 8% en los buenos años. Una gran alternativa a Fibra 1 es utilizar un fondo que junta a varias fibras en México que se llama Fibra TC14, que también puedes encontrar en cualquier casa de bolsa. El utilizar este Fibra TC14 significa que no estás invirtiendo en una sola fibra, sino en varias, que además cada fibra está invirtiendo en una gran cantidad de propiedades. Es una mejor forma de invertir para intentar tener la diversificación más completa posible y esperar que en el mediano y largo plazo la variación en el valor de tu inversión no sea tanto como ese 27% que perdió Fibra 1 este año, por ejemplo. En 2024, por ejemplo, este Fibra TC14 generó una renta similar a Fibra 1 en 7.11%, aunque en cuanto al cambio de valor, la bajada solo fue de 15%, aún una bajada considerable, pero muchísimo menor al 27% que perdió Fibra 1. Precisamente puedes esperar que con este tipo de inversión más diversificada, en el mediano y largo plazo, la volatilidad en el valor de tu inversión sea menor. Solo por mencionarte otra alternativa, como te decía, también existen fibras en Estados Unidos. Puedes considerar al fondo VNQ, que lo que hace es juntar a una gran cantidad de fibras estadounidenses en un solo fondo
que también puedes encontrar en tu casa de bolsa favorita como GBM Plus o Cuspid o Bursanet o la que sea. Sin embargo, considera que esta inversión además estaría dolarizada, lo que quiere decir que incluso es una especie de inversión triple porque estás también de cierta forma invirtiendo en el tipo de cambio en el que si el peso se deprecia, el valor de tu inversión crece porque el dólar valdría más frente al peso, pero si el peso se aprecia, el valor de tu inversión valdría menos porque el dólar ahora es más barato con respecto al peso. Eso sin contemplar además que el valor mismo del ETF, del fondo VNQ, podría variar debido a la variación en el valor de las propiedades que cada fibra contiene. Cualquiera de estas tres opciones te estará pagando rentas al menos de forma trimestral. En el caso de fibra TC14, como por ahí tiene una fibra que paga dividendos cada mes, de hecho estarás recibiendo dividendos cada mes, aunque claramente los dividendos serán diferentes y tenderán a ser más grandes en los trimestres en los que todas las fibras están pagando dividendos, no solamente la fibra que paga cada mes. En cuanto a qué tanto tiempo podrías recibir esos dividendos, es esencialmente todo el tiempo que tú quieras mientras mantengas tu inversión. Claro, en cuanto vendas tu inversión ya no recibirías dividendos, pero cuando la vendas precisamente lo harías al precio que exista en ese momento y si el precio es mayor al que lo compraste, tendrías además una ganancia de capital. Pero con esta inversión, ¿cuánto tendrías que invertir para generar 10,000 pesos mensuales o 30,000 pesos trimestrales, que es normalmente como pagan las rentas las fibras? Bueno, si estamos asumiendo una renta de aproximadamente 7% anual, similar a lo que vimos con fibra 1 y con fibra TC14, tendríamos que dividir los 120,000 anuales entre este 7% para encontrar que necesitaríamos 1,714,286 pesos para más o menos recibir 120,000 pesos al año. Pero en este caso la variación es muchísimo mayor, cada trimestre sería completamente diferente, entonces es lo que te decía de que no es la mejor opción de generación de ingresos pasivos porque no tienes tanta certeza de cuánto vas a recibir. Tienes una aproximación, pero no solamente cada año es diferente, cada trimestre es diferente, sino que incluso el valor de tu inversión podría bajar. Claro, tienes el potencial de que podría subir, pero no cae muy bien en tus dos etapas como inversionista. No cae muy bien en tu etapa de acumulación, no cae muy bien en tu etapa de acumulación. Cae quizás a la mitad. Un poco más acerca de esto en la conclusión de este video. En cuanto a la cuarta opción de inversión para generar ingresos pasivos, tenemos a las acciones que pagan altos dividendos. Los dividendos son como un reparto de utilidades que se paga a los inversionistas y normalmente se realiza cada trimestre. No todas las empresas lo hacen, sin embargo. Hay muchas empresas que deciden reinvertir todas las utilidades en el negocio y no reparten utilidades a los inversionistas. Pero hay algunas empresas que son conocidas por repartir alta cantidad de dividendos. Pero normalmente tú las acciones de este tipo de empresas las podrías comprar a través de tu casa de bolsa favorita, así como las fibras o los fondos que te mencioné. Y es en esta misma casa de bolsa donde se depositarían los dividendos cada trimestre, así como se depositarían las rentas de tus inversiones en bienes raíces. Ya sería cuestión de tú transferir tu dinero de tu cuenta en tu casa de bolsa a tu cuenta de banco para hacer uso de ese dinero. Nota, sin embargo, que también esta inversión es bastante híbrida, igual que las fibras, igual que los bienes raíces. Tienes esos dividendos, sí, generando cierto ingreso pasivo, pero tienes también el alto potencial de crecimiento de las acciones, que tienden a ser un activo cuyo valor crece aceleradamente o tiende a crecer aceleradamente. Claro, no siempre es cierto y de vez en cuando empresas desaparecen, entonces es importante que si vas a invertir en acciones, lo hagas diversificadamente. Porque, por ejemplo, tú podrías encontrar que Coca-Cola es una de las empresas que más popularmente, más famosamente ha generado buenos dividendos. De hecho, Coca-Cola es genial pagando dividendos porque todos los trimestres paga exactamente lo mismo. De hecho, cada año tiende a subir ligeramente los dividendos que paga. Pero durante todo ese año te pagará el mismo dividendo cada trimestre. Lo que precisamente la convierte en una excelente opción para generar ingresos pasivos. Por ejemplo, durante 2024, por cada acción que tenías, Coca-Cola te pagó 49 centavos de dólar cada trimestre. Durante todo el año entonces te terminó pagando $1.96, que es el equivalente a un dividendo de 3.3% según el valor de la acción de Coca-Cola al inicio del año.
Eso quiere decir que si tú invertiste $100 al inicio de 2024, Coca-Cola durante el año te pagó $3.30 en forma de dividendos. Además de que el valor de la acción de Coca-Cola subió 3.5% durante el año. No es un gran crecimiento, pero ahí está esa inversión híbrida que mencionaba, una inversión doble, triple, incluso si consideras que tu inversión estaría en dólares. Pero invertir solamente en Coca-Cola significa poner todos tus huevos en la canasta de Coca-Cola. Nunca es bueno hacer eso, siempre es bueno diversificar. Entonces, una alternativa que podrías considerar es el fondo VYM, que invierte en 533 empresas estadounidenses conocidas por pagar altos dividendos, o incluso el fondo VYMI, que invierte en 1.494 empresas en 45 países diferentes, conocidas por pagar altos dividendos. Sin embargo, en estos fondos los dividendos no serán tan precisos como los en Coca-Cola, que Coca-Cola tiene un dividendo idéntico cada trimestre del año, pero VYM, por ejemplo, sí pagó por cada acción $3.49 durante todo 2024, que es el equivalente a un dividendo de 3.12% de tu inversión. Es decir, si tú invertiste $100 al inicio de 2024, durante el año habrías recibido $3.12. Pero además, como decía, es una inversión híbrida. Además, te habrías dado cuenta que tu inversión en VYM durante 2024 creció 18.66%. Claro, naturalmente cada año será completamente diferente. El crecimiento puede ser mayor, puede ser menor, puede ser negativo. Los dividendos que te pagas son diferentes. Por eso te decía que estas acciones, como las fibras, no son ni tan buenos para generar ingresos pasivos, ni tan buenos para generar interés compuesto. Una estrategia completamente de ingresos pasivos con bonos te habría pagado más porcentaje, 10% en lugar de 3%, y una estrategia más completamente de interés compuesto habría crecido en 2024 por ahí de 50%. Entonces, este VYM, que intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo, no es muy buena en ninguna de las dos. Pero, ¿por cuánto tiempo tú podrías estar generando estos dividendos, estos ingresos pasivos? Bueno, como con los bienes raíces, durante todo el tiempo que tú mantengas tu inversión. Y en cuanto tú decidas vender tu inversión, recibirás el dinero que te den por vender tus acciones en el momento en que tú lo decidas, que tenderá a ser mayor si decides mantener tu inversión durante largo plazo, pero bien podría ser menor. Ahora, ¿cuánto tendrías que invertir si quieres generar 10,000 pesos al mes, 120,000 pesos al año? Bueno, tendrías que dividir esos 120,000 entre 3% que estamos viendo que están pagando estas opciones de inversión, lo que quiere decir que necesitarías por ahí de 4 millones de pesos para generar 120,000 al año. De nuevo, ni muy buena en una ni muy buena en otra estas acciones. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Como te das cuenta, los bonos son de la mejor opción para generar ingresos pasivos con la menor inversión posible, porque están pagando en este momento 10.5%, que es una tasa que puedes atar durante hasta 30 años. Sin embargo, tienen esa desventaja de que como el plazo es bastante largo, tenderás a ir perdiendo poder adquisitivo, porque tu ingreso en pesos se mantendrá, pero esos pesos cada vez alcanzarán para menos. Una alternativa para el largo plazo son los UDI-bonos, que son fenomenales porque no solamente te dan una tasa fija desde el inicio, que sabes que sí o sí vas a recibir cada semestre cierta cantidad, sino que además esa cantidad va a ir subiendo todos los semestres con la inflación, asegurándote de que tú nunca pierdes poder adquisitivo. Y además, al final del plazo, recibirás tu inversión sin haber perdido poder adquisitivo, porque se habrá ajustado con la inflación. Si ya estás en la etapa de acumulación, tanto los UDI bonos como los bonos son la opción a elegir. Después de todo, en tu etapa de acumulación ya no necesitas potencial crecimiento en el largo plazo. Ya te quieres gastar tu dinero, no quieres acumular más. No hay razón por la que invertir en acciones o en fibras. Pero si tú estás en tu etapa de acumulación, estas fibras que mencioné y las acciones que mencioné que pagan altos dividendos tampoco son muy buenas. Entonces, estas fibras y estas acciones son buenas como para una especie de intermedio entre que estás todavía terminando tu etapa de acumulación o empezando tu etapa de acumulación, en la que quizás todavía quieres un poco de crecimiento potencial, pero ya empezará a generar un poco de ingresos pasivos. Quizás estás cada vez dependiendo menos de tu trabajo para cubrir tus gastos y ya quieres que tus inversiones te ayuden, pero todavía necesitas que tu inversión crezca de valor. Sin embargo, siento que esta etapa es una etapa muy corta. Obviamente variará de persona en persona, de en qué momento ya quizás quieres o necesitas
escalar tu trabajo y cada vez trabajar menos. Pero bueno, estas son las dos opciones que tú tendrías a tu disposición. Ahora, si tú no solamente quieres generar ingresos pasivos, sino que quieres tener todas tus finanzas estables, mi curso de finanzas personales en este momento tiene 50% de descuento ya solamente durante unos días hasta que se acabe enero, utilizando el cupón 2025 en el enlace de la descripción. Y el curso cubre todo lo que debemos saber sobre finanzas personales, literal desde matemáticas básicas y uso de hojas de cálculo, indispensables para administrar nuestro dinero, sino que además también ahorro a diferentes plazos, inversión, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y muchos otros temas más. Siempre le puedes echar un vistazo al temario en el enlace que te dejo ahí abajo en la descripción e incluso empezar a ver las primeras lecciones completamente gratis. Solamente no te olvides que si te quieres inscribir y utilizar este cupón, solamente tienes hasta que termine enero para hacerlo. Pero, en fin, ya voy a terminar este video porque quise grabar ahora en la naturaleza con este tema de ingresos pasivos y de no trabajar, pero me están comiendo los insectos, entonces nos vemos en la próxima.